Saludos país, Alfonso Torres soy yo aquí en su espacio Voz para el Cambio por Telecanal 28. Miércoles, tiempo de hablar de salud. Hoy con dos invitados, plato fuerte, el doctor Jordanis Rodríguez, nutriólogo clínico, con quien abordaremos un tema interesante, y el doctor Facundo Ottenwalder, un maestro de la medicina veterinaria en la República Dominicana, en la región del Caribe y el continente. Así es que vamos a hablar hoy de temas sumamente importantes, interesantes. El tema de salud, el Colegio Médico Dominicano sigue en el pulso con el gobierno. El gobierno con una ofensiva frente a don Waldo Ariel Suero, y Waldo Ariel, el guerrero Suero, que no da su brazo a torcer. Y el hombre siempre la pone dura, la pone de G entre Le y Center. El director de Servicios de Salud dice que el horario no puede ser ignorado, pero Waldo Ariel Suero no ha llamado a la vagancia, ni ha llamado a los médicos a incumplir horario. Él lo que dice que el gobierno debe ceñirse a la legalidad, a lo que establece la ley 123 del año 2015. Simplemente eso. Y Waldo Ariel dice, en cuanto a los médicos que incumplen con las 30 a 40 horas que establece la ley de salud, dijo que el gremio no apoya la vagancia, por lo que corresponde al Ministerio de Salud, al Servicio Nacional de Salud y a los directores de los hospitales velar para que cada galeno cumpla con su deber. El gremio de los médicos no apoya la vagancia, eso está claro, pero claro, el gobierno con todo el poder mediático que tiene ha querido satanizar al bueno de Waldo Ariel Suero. Waldo, usted cuenta con nuestro respaldo 100%, y para adelante con la huelga en el Cibao. Altagracia Guzmán Marcelino, díganle a Waldo que me llame. Ministra, usted tiene todos los teléfonos de Waldo Ariel Suero, llámelo. ¿Y qué le dice Waldo? Que me llame. Ella conoce mi número y cuando quiera que me llamen, voy más lejos. Si me llaman ahora, dejo lo que estoy haciendo y nos reunimos para conversar. Waldo Ariel Suero no le tiene miedo al diálogo. Al contrario, Waldo es un hombre de paz. Pero también un hombre de armas tomar como gremialista. Y en este país, a Waldo hay que respetarlo y servirle su comida aparte. Ojalá que todos los gremios profesionales del país tuvieran a un Waldo Ariel Suero, como tuvimos una vez a un Ramón Almanzar en el sector agropecuario, o a un Juan Chalas en su momento. Pero son las cosas de la vida. Juan Chalas se retiró a destiempo y entonces se fue por los caminos extraviados. Mi amigo, mi hermano Juan Chalas, con quien compartí muchos y buenos momentos de lucha en el sector agropecuario, pero el hombre como que se huyó. Ahí anda enganchado donde no debía estar enganchado don Juan Chalas. Pero son de las cosas en este país de Dios. El Colegio Médico sigue convocando a huelga por regiones, paralizando los hospitales. Es verdad, los únicos perjudicados son los pobres. El gobierno, el Estado, tiene que garantizar la salud de los pobres, del pueblo, de la ciudadanía. Y no puede rehuirle a la discusión con el Colegio Médico. De repente, y para echarle, yo digo que una vaina a Waldo Ariel Suero, sin que fuera la voluntad del gobierno, pero pensionó 6.500 trabajadores de la salud. ¿Son pensiones? No, está en primera plana. Y es una demanda del Colegio Médico y de los grupos de las enfermeras. Pero es una demanda del país, lo de las pensiones. Es una demanda de los cañeros. Trabajadores que duraron 60, 50, 40 años trabajando. Y hoy, con 75, 80 y hasta 90 años, no reciben una mísera pensión de 4 y de 5 mil pesos. Porque el gobierno, el Estado se la niega. Pero es un reclamo en el sector agropecuario. La población de los agrónomos es una población de envejeciente o envejecida. Yo recuerdo en el año 2006, a mí me tocó presidir el 6º Congreso de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios. Y yo recorrí el país entero como presidente de la comisión
en precongreso o en asamblea, discutiendo los temas. Mi primera pregunta en cada asamblea: levanten la mano los que tienen menos de 50 años. Y en una asamblea que habían 240 agrónomos, 180 agrónomos, la podían levantar 2, 4, 5. Y en el caso en que más manos levantaron, era una asamblea multitudinaria con casi 300 agrónomos, 8 levantaron la mano con menos de 50 años. 2006, van 10 años después. ¿Qué implica esto? Que la edad de los agrónomos en la República Dominicana, los que trabajan, sobrepasa el 60%, en los 60 años, el 95% de los agrónomos. El 95% de los profesionales agropecuarios en el país tienen más de 60 años. Y una buena parte en 70, hasta con 80 años, están en la nómina como activos, porque no quieren que los pensionen con 15,000 pesos, que es el salario que tienen. Entonces, la AMPA sometió, cuando Roberto Mirambo era presidente del gremio, estamos en el 2016, Mirambo fue presidente cuando yo presidí el Congreso, quedó electo en 2006. Sometió 500 y pico en un listado de profesionales a ser pensionados, y el gobierno de Leonel, con César Pino Toribio a la cabeza, que era el consultor jurídico, gracias a don Pedro, dijo que eso era mucho. Y es verdad que era mucho. Pero ¿cuánto hay que deben ser pensionados? Cerca de 1.400 agrónomos que deben ser pensionados por edad y por salud. Agrónomos que tienen un cáncer, una enfermedad terminal, no lo pensionan y están en su casa cobrando 12, 14 y 15 mil pesos. ¿Para qué les sirve eso? En este caso, sector salud, el gobierno pensiona 6.500. Bien, es posible que haya ahí que pensionar no 6.500, sino 9.000. Pero igual con los agrónomos, con los cañeros, con los ingenieros, o con los empleados de la administración pública, gente que tiene 80 años de edad y no lo pensionan. Y pensiona al 100%. Al 100% de salarios miserables. No, aquí tengo el cuchicheo del doctor Jordani Rodríguez, cosas interesantes. Pero bueno, vamos a hablar con Jordani, porque es tiempo de Jordani. Hoy no es tiempo mío. Vamos a hablar con don Jordani Rodríguez, nutriólogo clínico, a ver si pudiéramos hablar de algún tema interesante. Como siempre, la microbiota intestinal, su importancia. Oiga qué término, don Pedro. Se parece como el término de la pipiota. Y buena que es la pipiota. Doctor, saludos. No, pero mire. Usted sabe, yo tengo que tirar mi piedrecita por aquí. Sí, pero desafiando a Danilo Medina, que dijo, no tienen piedra para atrás. No me lo desafíe, que él está concentrado, pero déjame decirte, claro, todo. Concentrado en la reelección. Como siempre hemos dicho. No me habla de esa cosa. Como siempre hemos dicho y hemos compartido, los reclamos, claro, siempre son buenos. A usted le va muy bien, usted está muy buen mozo. ¿Usted está comiendo con grasa en el gobierno? Y está gordo, ¿eh? No, estoy fajado trabajando. No, un médico joven tiene mucho tiene mucha fuerza. No, pero hay que ver si tiene paciente. Pero también, como hacían comentarios anteriores, claro, está muy bien, tenemos derecho, esto es un país democrático, tenemos derecho, hay que reclamar aquellas cosas que son injustas. Pero tampoco yo nunca he visto una huelga de los médicos para aquellos que no cumplen. Yo no he visto eso tampoco. Por eso es un aspecto administrativo, tiene que resolverlo el Ministerio de Salud Pública, claro, los directores de los hospitales. Entonces, cuando con el médico que no cumple, la sanción que establece la ley. Pero ¿qué es lo que se ve normalmente? Que cuando sancionan a un médico o lo cancelan, en el caso que merite cancelarlo, entonces el colegio médico sale a defender a esos médicos. Depende. Claro, estamos de acuerdo, depende de la causa. Si la cancelación se corresponde. Incumplimiento de horario. Mire, don Jordani, nosotros en el sector agropecuario nunca defendimos a un agrónomo corrupto. Nunca defendimos a un agrónomo vago. Pero en salud se está Nunca defendimos a un funcionario represivo. Nosotros defendíamos a un funcionario que fuera cancelado siempre y cuando tuviera un comportamiento ético, responsable, respetuoso. Bien por ustedes, pero no defendimos nunca a un agrónomo corrupto o a un agrónomo vago. Igual pasa en el gremio de los médicos o en el gremio de los veterinarios. Si en ganadería cancelan a un veterinario vago, se quedó cancelado, porque el Colegio Médico Veterinario no lo va a defender. Estamos de acuerdo en eso, estamos de acuerdo. Así que debe ser lo correcto, cada quien debe cumplir con su responsabilidad. Correcto. Pero la historia lo que muestra es otra cosa. ¿A usted conoce la historia de un jovencito? Bueno, pero cuando... ¿Me va usted a hablar a mí ahora de esa cosa? Existe la historia reciente. La historia reciente no existe. Pero bueno... La historia para su historia tiene que ser tiempo pasado. Lo que quiero decir es...
Porque fíjense, yo estoy a favor, muy a favor de todo esto de las pensiones, porque hay muchos médicos con mucha capacidad, que han sido mis maestros, que ellos quieren retirarse ya, pero todavía no podían hacerlo, Un salario de miseria. no podían, Un salario de miseria. pero ahora, gracias a Dios, gracias también a la clase médica que ha luchado también, porque claro, hay que decirlo. Esa pensión es producto de la pensión de Eduardo Arrezo Claro, y del Colegio claro Médico. que sí, estoy de acuerdo. No es gratuita No. de Danilo Medina. Como el no. 4% de educación también, es igual. La lucha del pueblo. Una lucha del pueblo. Estoy de acuerdo con eso. La consigna aquella en mi tiempo. Con la lucha del pueblo nadie se cansa. Para tumbar a Balaguer nadie se cansa. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero Mire, cuando yo era muchacho había una consigna que la damos con aplauso. Era como, si uno lo traduciera, unidad de acción contra Balaguer. Si uno la hacía como si fuera musicalizada con la mano. Bueno, quizás no me sale, no la voy a hacer, no voy a hacer el intento. ok, otro día lo Entonces, practicamos. esto es la lucha de los Sí, médicos. y eso es lo correcto. E incluso Y eso es lo correcto. las estamos de enfermeras acuerdo. y las bioanalistas tienen una cuota importante Claro, en esa lucha, claro, en esa presión. Estamos de acuerdo. Y ellas no se rajaron, ellas le dieron lo que ellas pedían y se fueron. Claro, estamos de acuerdo. Y yo se lo dije a Waldo, eso es normal y natural. Claro. La parte que he criticado, que lo mencioné la semana pasada, es esa parte, como se quiere defender algo, pero hay otras cositas. Usted le está corriendo el tema suyo, de la microbiota intestinal. ese Ya usted tema quiere va meterse un poquito aquí. grande. Lo que pasa Le está corriendo el tiempo. Lo que pasa es que usted sabe que me motiva estos temas y Le- me gusta ser justo. Doctor, le está corriendo el Y tema. los televidentes nos están viendo. Claro que sí. Vamos al tema principal entonces. Doctor, esa palabra microbiota parece como la pipiota. La pipiota. ¿Usted sabe lo que es la pipiota? Claro que sí, claro que sí. ¿Y le gusta la pipiota? Es rica, es rica. Con un quesito frito. Bueno, sí, también. ¿Eh? Salami también. ¿Qué es lo que es salami? No me habla de salami. Salami con ñeca. Bueno, pero básicamente saludo a todos. Estamos aquí con un tema bastante interesante. Microbiota intestinal. Microbiota. Microbiota intestinal. Que básicamente vamos a tocar los temas, vamos a hacerlo de manera más práctica. ¿Tiene que ver con la flora intestinal? Definitivamente. Microbiota es igual que la flora intestinal. Entonces, ¿por qué usted no me pone el término flora intestinal? Bueno. Y me trae un término raro, microbiota. Pero recuerde que nuestros televidentes se han estado ya culturizando, se han estado educando y están aprendiendo nuevos términos. Eso es importante. Y tenemos que llevar a nuestra población a que también adquiera estos términos para que pueda también implementarlo y entender, porque cuando lean artículos o se encuentren por ahí cualquier publicación y vean lo que es Sepan de qué se microbiota, está hablando. sepan que está hablando. Que la misma flora intestinal. Entonces, somos un programa, un segmento de salud que lleva prevención, pero también lleva educación Y cultura. y cultura sobre todo. ¿Qué es la microbiota intestinal o la flora intestinal? Sí, básicamente muchos conocemos lo que es la flora intestinal. Es lo que está recubriendo todo lo que es la superficie de nuestro intestino. Y claro, sabemos de que aquí existen bacterias que van a ser buenas, bacterias que van a ayudar a nuestra salud digestiva. De eso hemos estado claros por muchos años, por mucho tiempo, de que la microbiota intestinal juega un papel importante en nuestra salud. A pesar de que muchas personas se confunden cuando entienden o aprenden de que tenemos bacterias en nuestro intestino. Y dicen, ¿cómo es posible? Si siempre estamos luchando para eliminar bacterias que nos hacen daño o que producen ciertas enfermedades. Nosotros tenemos bacterias en un sinnúmero de partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en la piel tenemos muchas bacterias. En la nariz también tenemos bacterias. A nivel de la boca también. Y por supuesto, en todo lo que es el tracto digestivo vamos a encontrar diferentes bacterias. Muchas, o la mayoría, que van a ser no patógenas, o sea, que no producen enfermedades, pero también encontramos en una breve cantidad, una poca cantidad, vamos a encontrar bacterias que son patógenas, que sí producen algunas enfermedades. En programas anteriores hemos hablado mucho sobre los alimentos probióticos. Son específicamente que van a ayudar a la flora intestinal, a que haya un equilibrio. También hay alimentos que son prebióticos, o sea, hay dos términos, probióticos y prebióticos. Qué bueno conocerlos, son alimentos que llevan estas dos características. Entonces, son alimentos, los probióticos, que hemos hablado bastante aquí en el programa, que van a ayudar a que esas bacterias que estén dentro de nuestro intestino tengan un ambiente equilibrado y apto para ellas, para esas bacterias. Al mismo tiempo se alimentan de esos mismos alimentos, pero realmente la principal función es que regulan la flora intestinal. De esta manera evitan que se puedan producir enfermedades, que es lo que realmente queremos. Y vamos a tener los prebióticos, que son alimentos que no van a ser digeribles, como por ejemplo las fibras.
Las fibras alimentarias, que hemos hablado muchísimo y siempre compartimos sobre su importancia radica en lo siguiente. Las fibras no son digeribles, por eso son prebióticos. Pero ¿qué pasa? Que las bacterias que están en nuestro intestino utilizan las fibras como una manera, porque las fibras son también hidratos de carbono, van a utilizar las fibras como fuente de energía. Las bacterias van a fermentar las fibras para producir energía, producir combustible. Y fíjense que a través de esta fermentación, ¿y por qué se habla de que las fibras intervienen o ayudan a evitar, por ejemplo, los cánceres a nivel del colon? Le voy a explicar el por qué. Es básicamente porque estas fibras, cuando llegan al intestino, son fermentados por estas bacterias y van a segregar, se va a producir un ácido, que es el ácido butírico. Y el ácido butírico entonces tiene que ver específicamente con la diferenciación celular y va a inducir a un término que se conoce como apoptosis, que significa muerte celular programada. Y con lo que tiene que ver con diferenciación, lo que quiere decir es que esas células que se forman, pero que son células sin ninguna función, o sea, no funcionales, que están de más, entonces el organismo la va a eliminar debido a esta sustancia, el ácido butírico. Hace que se eliminen estas células no funcionales que pueden convertirse en cancerígenas. Entonces estamos hablando, miren cómo es la cadena, miren cómo es que ocurre la cadena. Llegan las fibras a nuestros intestinos, a la microbiota, todas sus bacterias, fermentan las fibras, se segrega ácido butírico, y entonces el ácido butírico entonces induce ¿a la qué? A la apoptosis, que es la muerte celular programada, eliminando así esas células que son no funcionales, que no deben estar ahí, y así se evita entonces que se desarrolle un cáncer. En nuestra flora intestinal existen trillones de microorganismos. Óigame bien, trillones de microorganismos. Pero de esos trillones existen alrededor de casi 2000 especies de bacterias que tenemos en el organismo. Si usted no lo sabía, sépalo. Que usted tiene en este instante microorganismos que están vivos, ¿verdad? Que están ahí en su intestino, esperando a que entren otros microorganismos y así poder combatirlo. Porque hay que recordar que la microbiota, con muchas de sus funciones, una de las más importantes es la protección del sistema inmunitario, o sea, mecanismo de defensa. Y fíjense que básicamente la mayor cantidad de sistema inmunológico lo tenemos en nuestros intestinos. Entonces, la microbiota juega un papel sumamente importante en la prevención de enfermedades. Ahora, personas que tienen alguna complicación ya con algunas deficiencias inmunológicas, inmunocomprometidos, personas que por ejemplo tienen VIH, hepatitis C, donde se deprime su sistema inmunológico, entonces esta persona debe llevar una alimentación sumamente rica en alimentos que sean probióticos, como son los yogures, que aquí hemos hablado bastante de los yogures. O sea, aquellas personas que tienen su sistema inmunológico comprometido, que tienen la defensa baja, para que puedan entender, esta persona merita constantemente de consumir alimentos probióticos. Ejemplo, el yogur. Aquí tenemos en la pantalla algunos alimentos que van a ayudar realmente a regenerar la microbiota intestinal. Porque es importante que lo conozcamos, porque así mismo también la microbiota se va regenerando, se van eliminando bacterias, pero también va surgiendo otras. Porque recuerden, el objetivo de llevar una alimentación adecuada para que ayude a la microbiota es lograr que haya un equilibrio. Es lograr que haya un equilibrio en la microbiota para así poder prevenir enfermedades. Vale decir también que estudios, esto es importante, lo voy a decir, que hay estudios recientes, investigaciones, que relacionan, mejor dicho, la estabilidad de la microbiota o la función de ella con la obesidad, con el sobrepeso. Sepan esto, con el síndrome metabólico también, con situaciones, con deficiencias del metabolismo intestinal. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, la microbiota intestinal que tiene un obeso a la que tiene una persona delgada. Esto va
influyen muchísimas cosas, hay muchos factores. Hay factores extrínsecos e intrínsecos. Intrínsecos son factores propiamente del individuo, y factores extrínsecos, o sea, que son factores externos al individuo que van a provocar que la flora intestinal o la microbiota intestinal pues cambie. Me han preguntado muchas veces, ¿y cómo uno empieza a adquirir estos microorganismos si uno nace de manera estéril? Sí, es cierto. En el feto, cuando está en el útero, el feto pues es estéril, no hay microbiota, está libre de microorganismos. Cuando el bebé empieza a entrar en contacto, bueno, cuando en el nacimiento, cuando va a atravesar el canal vaginal, entonces ahí el niño, el bebé, se contamina. Aunque use la palabra de contaminarse, suena un poquito fuerte, pero es así. Cuando atraviesa el canal vaginal, entonces el bebé entra en contacto con el ambiente, entonces entra en contacto con ciertos microorganismos que están fuera, que están en la vagina de la mujer y en el ambiente. Y desde ese instante, ya el niño empieza a entrar en contacto, ¿verdad?, con los microorganismos, entonces empieza su flora intestinal a producirse. Esas bacterias, cuando empiezan entonces a lactar también, en la lactancia, también la madre transmite el lactobacilos, por ejemplo, por mencionar uno, y llega entonces a la flora intestinal. Y aquí entonces la flora intestinal del bebé empieza a desarrollarse. Por eso es importante saber que por qué razón a los niños le administran vitamina K. Le administran vitamina K porque la flora intestinal, ya en los adultos, por ejemplo, ayuda a producir, aparte del complejo B que produce vitaminas, también la vitamina K. Los niños, como nacen sin flora intestinal, sin microbiota intestinal, no hay producción de vitamina K. Entonces, por esa razón es que a los bebés se le administra una dosis de vitamina K. Es importante mencionar, ahorita vamos a tener a un médico en el área veterinaria, pero por ejemplo, también los animales requieren de una microbiota intestinal adecuada. Por ejemplo, la vaca. La vaca tiene bacterias que le van a ayudar a eliminar otras bacterias que al comer la hierba va a ayudar a digerir esas bacterias. No cruce la frontera, doctor. No, pero no cruce la frontera. Es haciéndolo porque el campo veterinario, mire, déjelo ahí para Facundo, pero claro, no cruce la frontera. No lo menciono porque para los televidentes, porque doctor, ahorita no tenemos un veterinario. ¿Dónde se consigue, en qué alimentos se consigue la vitamina K que usted ha mencionado? Muchísimos alimentos. Pero mencióneme dos. Tenemos las carnes, tenemos muchas verduras. Ahí hay vitamina K. Claro que sí, la encontramos. ¿Y para qué sirve la vitamina K? Ayuda bastante al sistema inmunitario, ayuda bastante incluso al desarrollo cognitivo, aquí me lo he bastante. Ayuda bastante a la misma piel, el mismo pelo, pero básicamente el sistema neurológico también requiere de vitamina K. O sea, la vitamina K a nivel muscular también, al mismo desarrollo de los músculos. La vitamina K es sumamente esencial, como otras también. Cuando usted habla de microbiota, y ayuda también a digerir, a absorber otras vitaminas también. Cuando usted me pasó el término microbiota, micro de diminuto, yo pensé, bio de vida, pensé en microbio, por eso me alarmé. Sí, porque son microorganismos, realmente microorganismos. Usted habla de que el yogur es un alimento por excelencia para ayudar a la flora intestinal. El probiótico específicamente, tiene que ser probiótico. Porque tenemos yogures en el mercado que son probióticos. Recuerden que hablamos aquí del tema del yogur. El probiótico es aquel yogur que tiene la bacteria inducida. Pero todo yogur tiene bacterias. Porque para tener el yogur hay que usar una bacteria que corte la leche, sí, pero, que ayude a ese proceso de fermentación. Sí, pero el probiótico específicamente es el que ayuda a regular la flora intestinal. Por eso es que es recomendable. ¿Y en la etiqueta lo dice? Claro. Yogur, sí, probiótico. ¿De producción nacional? Sí, claro. Mira, se me ha preguntado también a mí, semanas atrás. Pero sí, claro que sí, tenemos en el mercado nacional un sinnúmero de yogures son probióticos. Sí, pero tengo un colectivo de personas a nivel internacional que están siguiendo el programa a partir del 8º encuentro, final de julio, que no vieron el programa anterior. Es bueno explicar estas cosas porque siempre tenemos televidentes nuevos que se van incorporando y esto que es tema de salud, hay algunos elementos que es bueno repetirlo para que la gente incluso lo fije y que los nuevos televidentes que tenemos también puedan es importante mencionar, recibir la orientación. Cuando usted vaya al supermercado, porque como está muy de moda. Porque mire, yo no como yogur. Pero fíjese, como está muy de moda el comer light, ¿verdad? Para bajar de peso, pues la gente entiende que el yogur es algo light. Pero van al supermercado, compran un yogur
que ok, tiene frutas añadidas, pero no se fijan en el etiquetado sobre la cantidad de azúcar que tiene, sobre la cantidad realmente de fibra, de proteína que tiene. ¿Por qué la gente no sabe leer eso? Y la etiqueta que diga que sea probiótico. Te vas a encontrar con muchos que no lo dicen y otros que no. Entonces, hay que asegurarse de que por lo menos 2 veces a la semana usted consuma un yogur que sea probiótico, para que usted mantenga su flora intestinal equilibrada. Porque mira lo que dije, está relacionado a la flora intestinal, la microbiota, su alteración está relacionada con la obesidad y el sobrepeso. Le voy a pedir algo, doctor. Para el próximo programa, tráigame aquí de cortesía un yogur probiótico para yo conocerlo. Está bien. Me voy a quedar con él, por supuesto. Claro. Pero para yo conocerlo. Claro que sí, lo va a gustar, claro que sí. Dice Pedro que también le agregue uno. Claro que sí, pero bueno, yo quería básicamente exhortar también a la población de que tome en cuenta esto, porque va a depender de ellos mismos, o sea, su alimentación. La alimentación es sumamente importante, hay que ser responsable con nuestra alimentación. Entonces, cuando hablamos de la fibra, que sabemos que la fibra nos va a ayudar bastante al estreñimiento. Eso, básicamente, eso es lo que pensamos, que solamente sirve para el estreñimiento, pero no. Ya yo le expliqué el proceso de cómo puede ser, o nos ayuda a prevenir el cáncer y otras enfermedades inflamatorias, como el colon irritable, la colitis. Entonces, mantener una flora intestinal adecuada, saludable, nos va a ayudar a evitar, a prevenir enfermedades, trastornos digestivos. Aquellas personas que son diabéticos, por ejemplo, hipertensos, que ya tienen otras enfermedades, la alimentación es sumamente importante. Entonces, debe ir cargada de un sinnúmero de alimentos ricos en fibra, probióticos sobre todo, y mucha agua. Y factores que hacen que la flora intestinal se pierda, es el uso de antibióticos, por ejemplo, de manera indiscriminada. Hay personas que tienen una gripecita y quieren tomarse un antibiótico, entonces es erróneo, es mal. Entonces, cuando usted toma antibióticos a alta dosis, que no han sido recomendados, eso es lo que va a hacer, que va a destruir la flora intestinal, las bacterias que son saludables para usted, la va a destruir, arrastra todo eso y la pierde. Entonces ahí viene entonces un sinnúmero de trastornos digestivos, como diarrea, por ejemplo, un sinnúmero de cólicos, o sea, muchos gases. Entonces a veces no encuentran el porqué, y es básicamente por el tipo de alimentación, por el uso indebido de fármacos que han sido auto prescritos. Entonces básicamente ese es el tema de hoy, el microbiota. Otro día vamos a profundizar un poquito más sobre ella. Muy bien, muchas gracias, doctor, pero no quiero que se vaya porque tengo una o dos preguntitas más sobre el tema de la flora intestinal, pero después de la pausa. Perfecto. Señor director, disponga de cámara y vamos a la pausa.